Vamos ahora con nuestra compañera Verónica Ortiz. Mi querida Verónica, ¿cómo estás? Leonardo, qué gusto saludarte. Muy Oye, buenas noches a ti y a tu yo auditorio. sorprendido porque tenía la impresión de que las convenciones que nuestro país firmaban era una especie de patrimonio constitucional que ya teníamos. Hoy veo que la propuesta de reforma, que seguramente van a aprobar para el artículo primero, en este caso dicen que en ningún caso pueden ser inaplicadas por medio del control de convencionalidad. Hay también una propuesta de reforma al 103 constitucional, al 105, al 107, y bueno, pues en pocas palabras dicen, no queremos que nadie entorpezca aquello que la mayoría ha decidido. Verónica. Así es, Leonardo, como bien lo mencionas, me parece muy preocupante lo que estamos viendo y este texto de reforma o de iniciativa de reforma constitucional, que así como la de 2011 fue tan importante en materia de derechos humanos y como dices tú, de control de convencionalidad, pues esta estaría dando reversa efectivamente a ese gran paso que dimos en esta idea de concebir a los derechos humanos ya no como garantías que se otorgan por parte de un Estado y que graciosamente se conceden y se vigilan por parte de ese Estado, sino como en unos derechos preferentes de la sociedad y de los individuos que preceden incluso al Estado y son más importantes aún. Entonces, cuando se hizo la reforma en 2011 y se cambió este paradigma por el principio pro persona, es decir, que siempre se va a tener como prioritaria a los individuos, a las personas y a los derechos inherentes justamente al ser individuos y personas, eso se estaría revirtiendo con esta nueva disposición que dices tú y con ese añadido de que en ningún momento no estarían sujetos a control de convencionalidad o se dejarían de aplicar, cosa que en este momento es la norma. Entonces, me parece muy serio, Leonardo, y me parece un retroceso enorme en materia democrática que pone verdaderamente a México pues en un, ¿no? En una, ya no digamos como democracia disfuncional, sino verdaderamente ya como un régimen más cerca de un autoritarismo tal cual. Cuando yo leo la reforma al 105 y dicen son improcedentes las controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto controvertir las adiciones o reformas a la Constitución, incluyendo su proceso deliberativo, legislativo y correlativa votación, así como aquellas que busquen controvertir las resoluciones o declaraciones de las autoridades competentes en materia electoral. Debo decir que, por ejemplo, lo que en el pasado usó la oposición, pienso en la ley Televisa y en muchas otras que pidieron acción de inconstitucionalidad, con esta reforma esto ya no pasaría, Verónica. Así es, ya no pasaría, inclusive, Leonardo, ya no solo por el contenido, es decir, por el fondo, sino tampoco por la forma. Recuerda que lo que ha estado en el centro de la discusión, incluso con la reforma al Poder Judicial, ha sido, antes de ver su contenido, incluso por el tema de la forma del proceso legislativo que se siguió y que se adujeron que había habido innumerables irregularidades, y eso se estaba atacando. De hecho, incluso también la publicación en el Diario Oficial de la Federación, del decreto por el cual se promulgó esa reforma, también estaría siendo atacado precisamente por esas faltas a las formas de la aprobación de la legislación y de ya su posterior promulgación y publicación. Entonces, con esto que estamos viendo y con justamente esta modificación que acabas de leer, querría decir que no solo son inatacables en el fondo, sino también en la forma, en el proceso legislativo que se siguió, es decir, no hay ninguna manera, están blindadas porque así lo dice la mayoría. Oye, y esto pues es muy grave. Ni por lo que fueron, ¿no? Porque hay que recordar que ellos vienen también de la lucha de usar la acción de inconstitucionalidad para frenar los abusos de la mayoría. Aquí pasan. Bueno, decía el clásico Montesquieu que la diferencia entre en este caso, monarca y un tirano era que haya ley, ¿no? Y la ley en principio no puede ser modificada por la mayoría en cuestiones sustantivas, las que tienen que ver con las reglas del juego. Esto que muchos teóricos políticos llamarían como las condiciones básicas de la competencia, mi querida Verónica.
Por supuesto, Leonardo, y sobre todo con los fundamentos democráticos que tenemos, es decir, estamos constituidos como una república democrática, representativa, federal. Si tú alteras, ¿no?, la integración y la conformación de estos pilares de la democracia, bueno, pues estás efectivamente alterando no solo la forma de gobierno, sino la esencia propiamente de la República Mexicana como tal. Entonces, el PT en ese los momento, amenaza con juicio político a los ministros. Forma parte de la mayoría, Verónica. Así es, además, exacto, se están amenazando, ya se amenazó desde el poder, ¿no? Desde la tribuna de la mañanera de la presidenta Sheinbaum, se amenazó, por ejemplo, a la jueza de Veracruz que pidió bajar ordenó bajar la reforma, el decreto del diario oficial de la Federación, ya se la desacreditó, digamos, públicamente, y además se le amenaza con investigaciones. Y no se combate legalmente lo que debería de ser, justo como dices tú, es decir, la diferencia es que cuando tienes un sistema legal que te permite recurrir a estas decisiones o que te permite, digamos, atacarlas en el ámbito precisamente judicial, cuando tú, digamos, te abstraes de eso y dices, no, es que yo soy, digamos, el poder ejecutivo y el legislativo, aquí somos los que tenemos la razón y la llevamos de todas, bueno, pues entonces verdaderamente estás haciendo si fuera partido derecho de fútbol, dirían, aquí el gol fue mío, aunque haya salido por la esquina, por la banderilla, el tiro de esquina, ahora mismo cambio la regla y lo que salga por la banderilla también es gol. Así es, y yo marco, exactamente, ¿no? Yo marco las reglas, yo juego, yo soy el referee, y yo soy el goleador, y yo soy el portero, y yo soy todo. Entonces, verdaderamente estás cambiando las reglas del juego. Oye, perdón que te carreré, pero nos queda un minuto. Sí. Se reunieron con los del CEO Dialogue para darles tranquilidad. Sí. Cuando lean esto dirán, pues, ¿qué nos dijeron en Palacio Nacional? Que iba a haber certidumbre. Sí, la certidumbre que van a hacer lo que ellos digan. Totalmente, y además te digo dos temas que me preocupan todavía. Los artículos transitorios, sí, los artículos transitorios. Se repite aquel artículo transitorio que ya venía en la reforma judicial, de que no hay posibilidad de interpretación y que el decreto se tiene que aplicar literal. Y no solo eso, sino que todos los juicios que estén en este momento en contra de, por ejemplo, la reforma judicial o cualquier juicio en contra de, o recurso en contra de reformas constitucionales, quedan sobreseídos, es decir, pues ya ni siquiera lo que estamos ahora deliberando o lo que se está debatiendo ahora en el seno de la Suprema Corte de Justicia tendría ya ni siquiera la menor posibilidad de Pues así están, siempre tienen razón y cuando no tienen razón cambian la ley y dicen, ahora tengo razón o no. Y bueno, pues así vamos, Verónica, muchas gracias. A ti, Leonardo, buenas noches. Pausa, volvemos.